Ahora nuestro tema es la familia y el trabajo. Creo que aparte de la autoridad es eh, uno de los temas que más necesitamos tener una perspectiva cristiana, ¿verdad? Así como pasamos un tiempo hablando de algunos versículos sobre la perspectiva cristiana de la autoridad. Claro, es imposible hablar de todo lo que implica el tema. Es un tema sumamente complejo y pues 40, 50 minutos no nos da abasto para hablar de un tema tan complejo como el de autoridad. Pero al final la conclusión a la que llegamos es esta. El, el- el- la única manera de vencer al mal es a través del Evangelio, porque trata con el verdadero asunto, el corazón. Cualquier otra clase de resistencia solo es un juego de poder, solamente. Porque el problema no está en quién está gobernando, sino que nosotros somos el problema, ¿verdad? Y más bien necesitamos una transformación radical del corazón. Por eso el Evangelio es la respuesta. Pero por supuesto, eso no significa que no tengamos el día de hoy, a diferencia del mundo antiguo, tenemos el día de hoy órganos que protegen la vida, ¿verdad? Como tenemos distintas organizaciones a las que uno puede acudir cuando hay una denuncia de algo malo, ¿verdad? De un mal. Y está bien, creo que para eso está la autoridad, ¿verdad? Pero nuestra esperanza no puede estar ahí porque la autoridad no siempre funciona como debería funcionar. Nuestra manera de resistir al mal es con el Evangelio. ¿Ok? Y un tema ligado a ese tema de autoridad es el de la familia y el trabajo. ¿Ok? Entonces, en Efesios, acompáñame, Efesios, Pablo, esta carta que es pequeña, pero es una de las cartas que más captura la esencia de la visión de Pablo, la visión paulina sobre la nueva creación y la nueva humanidad que somos como cristianos. Está en esta carta, la carta a los Efesios. Y lo que Pablo dice en esta carta es que los cristianos, al haber sido rescatados por Dios, por lo que Jesús hizo en su muerte y resurrección, Jesús ha comenzado una nueva era, una nueva etapa, ha traído su reino y en ese reino nos ha incluido a nosotros, que somos personas de todas las nacionalidades, de todos los trasfondos, nos ha incluido en una nueva familia que Pablo llama una nueva sociedad, una nueva humanidad. Es parte de la nueva era que Dios ha inaugurado por medio de Jesús. Entonces, desde una perspectiva bíblica, ¿no? Como leíamos acerca de la sabiduría de la antigua era, ¿no? Del mundo caído, este concepto es así, que el día de hoy vivimos entre estos dos tiempos, entre el siglo actual, el siglo donde domina el pecado, la rebelión, el sufrimiento, y la nueva era, o no confundirlo, por favor, con la corriente mística que conocemos como nueva era. No me refiero a eso, sino más bien a al siglo venidero, llama la Biblia, o la nueva era, o al reino futuro. ¿Ok? Ahora, ese reino futuro ya está aquí, pero no en su consumación. Entonces, por decirlo así, vivimos entre estos dos tiempos: el siglo actual, donde hay caos y pecado, y la inauguración de una nueva era que está por consumarse. ¿Ok? Los cristianos pertenecemos a la nueva era, aunque vivimos en este mundo. ¿Okay? Y eso significa que nuestros valores, nuestra vida, la fuente de poder del cristiano, pertenece a esta nueva era. ¿Okay? Esa nueva era tiene que ver con el reino futuro, la gloria de Dios, el poder de Jesús, su resurrección. ¿Okay? Entonces, la manera en la que los teólogos lo ven es así. Los judíos pensaban esto: vivimos en el siglo actual, siglo de pecado, tinieblas y dolor. Cuando venga el reino de Dios, se acabará ese siglo y se inaugurará la nueva era del reino de Dios. ¿Okay? Pero sucede que Jesús vino, murió y resucitó, inauguró este nuevo tiempo,
pero todavía vivimos en un tiempo de conflicto y de caos. Entonces, ¿qué pasó? Es como si el reino futuro hubiera colisionado con el reino actual y por lo tanto lo que estamos esperando es que se consume ese reino futuro cuando Jesús vuelva y establezca su reino. ¿Ok? Entonces, todo eso Pablo lo mete en una carta, ¿no? Y nos dice que somos parte de la nueva sociedad de Dios, somos la nueva humanidad. El propósito de la salvación no solamente era perdonar nuestros pecados, sino que Jesús vino para hacer nuevas todas las cosas. Y ya comenzó con nosotros, ya somos parte de una nueva humanidad y vivimos bajo nuevos valores. ¿Ok? Somos una nueva sociedad. Entonces, Pablo ve esto. Los cristianos son una nueva sociedad, pero que viven en este siglo, donde está este mundo gobernado por el egoísmo, el pecado, el orgullo. ¿Ok? ¿Cómo deberían vivir los cristianos de esta nueva sociedad? Y en especial, ¿cómo se ve un hogar cristiano bajo esta nueva luz, bajo esta nueva sociedad? ¿Ok? Eso es lo que Pablo tiene en mente cuando escribe acerca de la nueva vida que los cristianos poseemos, ¿no? Déjame leerte un par de textos para que veas cómo lo expresa Pablo. Entonces, por ejemplo, en el versículo número 22 de Efesios 4, Pablo les dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre o de la humanidad pasada, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿ves? Y vestíos del nuevo hombre, de la nueva humanidad, creada según Dios en justicia, santidad de la verdad. Por eso dice: cada cual desechando la mentira, habla verdad, cada uno con su prójimo. Y luego dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y luego 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, ¿no? Entonces, los cristianos han sido rescatados de este mundo de caos y pecado, y por la obra de Jesús son una nueva humanidad. Y viven en esta sociedad, pero como una nueva humanidad. ¿Cómo se ve eso entonces en la casa? ¿Cómo se ve un hogar cristiano? Que es una nueva humanidad, una nueva sociedad. Pertenece a la nueva era del reino de Dios. ¿Me explico? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se vería? ¿Okay? Entonces, bueno, antes de leer eso, toma en cuenta algo. El hogar en el Imperio Romano era dominado por el pater familias, el patriarca de la familia. Y el patriarca romano era la autoridad absoluta de la casa. Significa esto. Esto es indistinto de si era bueno o malo, pero tenía tal autoridad que la vida y la muerte de la esposa, los hijos y los esclavos estaba en su mano. Imagínate, ese es el antiguo orden, ¿ok? Ya no estamos viviendo en el Imperio Romano, pero seguimos en ese antiguo orden, es decir, una sociedad gobernada por el egoísmo, el orgullo, en caos. Y así como la familia cristiana tenía que ser tan diferente a la sociedad romana, también la familia cristiana al día de hoy tiene que ser diferente. Es parte de la nueva humanidad. ¿Okay? Eso es lo que Pablo dice. Muy bien. Entonces, ¿cómo se ve este nuevo hogar cristiano? Gobernado por Dios, donde Dios es el rey. ¿Okay? Están bajo la autoridad de Dios. ¿Cómo se ve? Pues dice el versículo 21 de Efesios 5. Ahí comienza. Someteos unos a otros. Otra vez hablando de sujeción. ¿Verdad? Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Okay? Así como leímos en Pedro que desde la perspectiva cristiana, por amor a Jesús debería sujetarme a cualquier clase de autoridad, porque es la manera de resistir al mal y vencerlo por medio del bien, ¿verdad? Es la manera de dar testimonio de Jesús, de que Él nos ha transformado y nos ha salvado. Y el cristiano tiene que ser el mejor ciudadano que pueda ser, orientado todo el tiempo a hacer el mayor bien posible que pueda, ceder su libertad porque realmente ahí es libre.
en el hogar pasa igual. Lejos de que el patriarca es la autoridad absoluta y gobierna y decide la muerte y la vida de su esposa, sus hijos y sus sirvientes, en el hogar cristiano hay una sujeción mutua. Todos se sujetan a la autoridad de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Otra versión dice, por un profundo respeto y reverencia a Jesús, sujétense los unos a los otros. Lo que quiero que veas es, ¿qué haría un romano si escucha esto de un cristiano? ¿Recuerdas? ¡Qué ridículos! Nos odian, nos aborrecen nuestra forma de vida, van en contra de todo el sistema que amamos, ¿verdad? ¿Te das cuenta por qué serían una contracultura y por qué serían acusados de anarquistas y de aborrecedores de la humanidad? ¿Ok? Porque los cristianos pertenecen a este nuevo orden que Jesús ha venido a establecer, su operación de rescate, de rescatar su mundo, ¿verdad? Bueno, evidente, si es operación de rescate, tiene que ser rescatar al mundo, ¿verdad? Entonces, sujétense los unos a los otros por una profunda reverencia a Jesús. Y entonces comienza con esposos, padres e hijos y esclavos. Pero vamos a acampar tantito aquí en la palabra someternos. ¿Okay? Requiere explicación. ¿Okay? Somos parte de una nueva sociedad y uno de los valores de esta nueva sociedad es la sujeción mutua, la humildad. ¿Okay? Así que, ¿por qué es tan difícil hablar de sujetarse a oídos de nuestra cultura? Okay. Porque la palabra sujeción el día de hoy produce resentimiento y con buena razón. Porque el mundo ha visto mucha opresión y humillación de parte de la autoridad. Y por eso, en parte, resistimos a la autoridad. Hay otra parte en la que la resistimos porque es nuestra naturaleza egoísta. Pero en una parte, en verdad, hay una razón por la cual mucha gente se opone a la idea de la autoridad. Y es que la autoridad muchas veces ha sido terriblemente opresiva, ¿verdad? En muchos países, o incluso en nuestro propio país, ¿no? Hacia las mujeres o hacia los niños ha habido una tremenda opresión, ¿verdad? Hacia la clase trabajadora ha habido una tremenda opresión. Así que la palabra sujeción produce cierta aversión por esa razón, porque tenemos un concepto torcido de la sujeción. Pero aprendimos en la conferencia pasada que el concepto de autoridad no comienza con el hombre y su caída, sino en la creación. Pero se distorsionó por causa de la caída. Así que quiero dejar esto muy claro. En el Nuevo Testamento, la palabra sujeción dentro del contexto del hogar cristiano no supone o involucra ningún tipo de explotación o humillación u opresión humana. ¿Okay? Todo lo contrario, restaura el concepto bíblico de autoridad, que dijimos es responsabilidad. El concepto bíblico de autoridad es responsabilidad. Adán cultivando este jardín, extendiendo la bendición del Edén a toda la tierra, eso es lo que tenía que hacer, por la gloria de Dios, para la gloria de Dios y el bien de los demás. ¿Okay? Pero es el corazón humano, su egoísmo, es la caída que reinterpreta el bien y el mal a su manera, el ser humano a expensas de los demás, que la palabra sujeción en ese contexto se convierte regularmente, sí, en humillación y opresión. ¿Okay? Entonces, la visión bíblica de sumisión no es restarle dignidad a la persona. Todo lo contrario, eso es lo más bello. El concepto de sumisión bíblica es más bien otorgarle dignidad a la persona. Le otorga dignidad a la persona, restaura su dignidad. ¿Okay? Entonces, en la Biblia y en la historia de la iglesia, aunque tristemente no siempre ha sido así, y no se debe en sí a la fe cristiana, sino precisamente a que la Biblia anticipa que aún los hombres, aún teniendo a veces una Biblia en la mano, puede ser que los hombres
no vivan de acuerdo a la expectativa cristiana, ¿verdad? Pero donde ha llegado la iglesia, donde ha llegado el evangelio, la dignidad de las mujeres, los niños y la clase trabajadora siempre ha aumentado. ¿Okay? Y digo, repito, hay momentos tristes de la historia donde eso no ocurrió, pero no se debe al evangelio. Se debe a que los hombres no han vivido los preceptos del evangelio, pero no se debe al evangelio. Pero cuando el evangelio ha sido practicado, vivido, predicado, siempre la dignidad humana aumenta, siempre, siempre. Así que detrás de la enseñanza bíblica está la igualdad de todos los hombres. Todos los seres humanos son creados a imagen de Dios, están hechos a su imagen y por lo tanto poseen una dignidad inherente y son iguales. ¿Okay? Así que sumisión no es inferioridad. No soy una clase humana inferior. Sumisión no es inferioridad. ¿Qué significa entonces la sumisión? Es lo que vamos a ver. Si Dios nos creó a su imagen y semejanza, fallar en vivir como Dios nos ha mandado es fallar en ser humanos. ¿Okay? Si Dios nos creó a su imagen, vivir lejos del plan de Dios es alejarnos de la verdadera humanidad, es ser cada vez más inhumanos. ¿Okay? Porque Dios nos dio dignidad por ser nuestro creador. Así que sujetarme, no sujetarme a la autoridad es fallar en ser verdaderamente humano. ¿Okay? Porque Dios nos creó para exhibir una clase de humildad entre nosotros que refleja el amor de Dios. ¿Okay? Así que todos somos iguales, pero todos cumplimos distintos roles y oficios en la sociedad. ¿Okay? No todos podemos tener el mismo rol o cumplir el mismo oficio. Hay quienes están en autoridad y quienes se sujetan a esa autoridad, pero no es por inferioridad. Todos somos iguales porque Dios nos creó a su imagen. Pero fallar en sujetarnos de una manera bíblica es fallar en ser realmente libres y humanos como Dios nos ha creado. ¿Okay? Entonces, ¿de dónde viene la autoridad? Lo vimos la enseñanza anterior. Proviene de Dios y Dios permite la autoridad en el mundo. Dios delega la autoridad, Dios llamará a cuentas a la autoridad, aunque no siempre esta autoridad reconozca a Dios, aunque no siempre esta autoridad refleje a Dios y aunque no siempre esta autoridad sepa que dará cuentas a quien realmente está en autoridad. ¿Okay? Ahora, en el mundo, ¿cuáles serían en general las tres estructuras de autoridad que Dios permite? Diríamos los esposos, los padres bueno, podríamos decir que incluso cuatro, ¿no? Los jefes y el gobierno. ¿Okay? Son las cuatro fuentes de autoridad en el mundo. Y sujetarme a Cristo, vimos hace ratito, sujetarme a Cristo, amar a Cristo, es sujetarme a estas estructuras de autoridad que Él ha puesto en el mundo, ¿okay? Que Él ha permitido en el mundo. ¿Okay? Entonces, sumisión no es inferioridad. Al contrario, es reconocer la autoridad. Y como es responsabilidad, no le resta dignidad a quien se sujeta, sino se la otorga. ¿Por qué? Porque esta autoridad está limitada. La función de quienes han recibido autoridad en la Biblia no es someter en el sentido del autoritatismo egoísta, orgulloso a los demás. Sumisión autoridad en ese sentido es considerarme responsable de proteger los derechos de quienes se sujetan a mí. ¿Okay? No es autoritarismo, todo lo contrario, es responsabilidad. Recuerda, estamos viendo la perspectiva bíblica de la sujeción. Quienes reciben autoridad de Dios, su autoridad no es ilimitada. Más bien son responsables de Dios de cuidar de otros, del bienestar de otros. Y por eso la verdadera sumisión nunca le resta dignidad al otro, se la otorga. ¿Okay? En el matrimonio,
La esposa se sujeta al esposo, no porque sea inferior, sino porque el esposo tiene la responsabilidad de proteger los derechos y la dignidad de su esposa. ¿Te das cuenta? No le resta dignidad a la esposa, al contrario, se la otorga. En la paternidad, el hijo se sujeta en todo a sus padres, no porque sea inferior, al contrario, sino porque los padres son responsables de cultivar a ese niño y todo su potencial para la gloria de Dios. ¿Okay? Le añade, le brinda toda la dignidad a ese niño. ¿Okay? Y en el caso del trabajo, los jefes cristianos, ¿verdad? Sus trabajadores deben respetarlo y honrarlo y obedecerlo, pero no porque sean inferiores. El jefe tiene que velar por sus trabajadores, tiene que ver porque esos trabajadores puedan florecer y tener un ambiente donde ellos puedan usar sus talentos. ¿Okay? Entonces la autoridad en la Biblia no está para subyugar a otros, sino para ser responsables de proteger a los demás. ¿Okay? Ese es el verdadero concepto de autoridad. Entonces, ¿qué contraste con el pater familias, ¿verdad? Del patriarca, que la vida y la muerte está en sus manos? En la nueva sociedad de Dios, en el hogar cristiano, los valores que debe reflejar es distinto. La autoridad protege, su responsabilidad es proteger el derecho de aquellos que cuidan de él. Digamos que es una autoridad benigna, ¿verdad? Tiene autoridad para tomar decisiones, pero no para él mismo, sino para el bien de los demás. ¿Okay? Entonces su autoridad es limitada, no puede hacer lo que quiera, solo es un representante de Dios. ¿Okay? Ahora, la autoridad en el mundo no funciona muchas veces así, ¿verdad? Porque no reconoce a Dios. Pero lo que hace el Evangelio y lo que Dios hará es restaurar el mundo caído. Y todo comienza por el hogar cristiano. Ahí estamos viendo un pedacito de ese reino por venir. Ese es el punto. Que cuando la gente vea a la familia cristiana, es como, ok, ese es el Evangelio, esa es la nueva sociedad que vive bajo los nuevos valores. ¿Okay? Eso es lo que deben de ver, ¿verdad? Muy bien, entonces en cuanto a entonces el concepto bíblico es responsabilidad. Muy bien, en cuanto a los esposos, ¿qué dice el texto bíblico? Dice el 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Qué radical era esto en su propia época, y lo es ahora también. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Okay? Entonces, en este hogar cristiano, que tiene que ser un contraste al clásico hogar romano, hay una sujeción mutua. El esposo se sujeta de cierta manera a la esposa y la esposa se sujeta de cierta manera al esposo. ¿En qué sentido se sujeta el esposo a la esposa? En que ejerce una autoridad limitada y orientada al bien de su esposa. ¿Cuál es la función del esposo? Proteger, proveer, cuidar, sustentar a su esposa. Su labor incluso es
paradójicamente, el Evangelio. Dije paradójicamente. Perdón, quise decir, es una parábola del Evangelio. Cuando ves el matrimonio, estás viendo un ejemplo del Evangelio. El esposo como Jesús, dispuesto a humillarse, a sacrificarse para rescatar, salvar, cuidar, proveer, dirigir. Así el esposo tiene que ejemplificar a Jesús, dispuesto a sacrificarse. Un amor listo para darlo todo. Qué diferente, ¿verdad? ¿Recuerdas? El patriarca romano, vida y muerte en mis manos. Aquí es, más bien, yo rindo mi vida para que tú puedas ser todo lo que Dios quiere que seas. ¿Okay? Eso es lo que tiene que hacer el esposo. Y la esposa, que tiene que tener un profundo respeto por su esposo y su dirección. La esposa tiene que confiar en Dios y confiar en la dirección de su esposo. Y cuando lo hace, también se convierte en un ejemplo de la iglesia. Cuando la iglesia confía en Dios, confía en Jesús, deja que Jesús la cuide y la ame. Y así la esposa deja que su esposo la cuide y la ame y la dirija. ¿Okay? Y cuando es la manera en la que ambos se sujetan a sí mismos, a Dios, pero también entre ellos. ¿Okay? Cada quien un rol distinto, ¿te diste cuenta? Tienen un rol distinto que cumplir, pero les da tanta dignidad a ambos, al esposo y a la esposa. ¿Okay? Así que esto hace visible el amor de Jesús a la sociedad, hace visible el Evangelio, hace visible cuál es el verdadero concepto de autoridad y libertad. ¿Te das cuenta? En esta nueva sociedad, Dios nos hace libres, pero no para nosotros mismos, sino que cuando cedemos nuestra libertad, realmente somos más libres que nunca y más humanos que nunca. La verdadera humanidad. El esposo no hace a un lado sus derechos y está dispuesto a amar y servir y cuidar y proveer y proteger. Es más libre que nunca. Y cuando la esposa está dispuesta a confiar en Dios y a confiar en el liderazgo de su esposo, y lo hace voluntariamente como un acto de amor y devoción a Jesús, es más libre que nunca. Es libre para hacer todo lo que Dios quiere que sea. Le otorga dignidad, no se la resta. Así que personas han renunciado a sus derechos por el bienestar de la otra persona. Como alguna vez dijo un hombre, la familia cristiana es un reino de sirvientes que se sirven mutuamente sirviendo al rey sirviente. Qué radical es el Evangelio. Qué contracultura, ¿verdad? Es el Evangelio. ¿Te das cuenta cómo resiste al mal y vence al mal con el bien? ¿Pero de qué manera? Cediendo, rindiéndose, sacrificando, ejemplificando el amor de Jesús. John Stott habla de esto. Cada vez que el esposo refleja la autoridad de Cristo y la esposa se pone bajo su protección y amor, no disminuye ni lo que lo hace masculino ni lo que la hace femenina. Al contrario, los enriquece, les restaura y les otorga dignidad a ambos. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Necesitamos una perspectiva cristiana del matrimonio. Si queremos hacer la mejor clase de apologética, la que otros digan, qué raros son los cristianos, pero qué bueno que son nuestros vecinos, ¿verdad? Qué bueno que son nuestros vecinos, me encanta tenerlos aquí. Este mundo estaría muy mal si ellos no estuvieran aquí. ¿Te das cuenta? Qué raro lo que creen. Ahí se juntan a leer un libro antiguo y quién sabe por qué andan cantando todo el día y con una sonrisa el lunes. ¿Quién tiene una sonrisa el lunes? Pero qué bueno que estás aquí. Qué bueno que eres mi compañero. ¿Verdad? Es lo que dijo Pedro en
lo que vimos en la conferencia pasada, ¿ok? Ahora, solo por ser claro, recuerda, sumisión primero, lealtad a Dios. ¿En qué sentido necesitamos entender que la sumisión de la mujer no es absoluta obediencia al hombre? ¿Me explico? La sumisión de la mujer es voluntaria, alegre, por amor a Cristo. Y como aprendimos, siempre y cuando no me pida algo que va en contra de Dios o me conduzca al mal y al pecado. ¿Ok? Entonces, solo por ser claro, no, una mujer no debe sujetarse a los golpes de un hombre. Ninguna clase de violencia. ¿Ok? Y lo correcto es que vaya con la autoridad. ¿Ok? Pero no por venganza, sino confiando en Dios y con la disposición en su corazón de perdonar y saber que Dios puede verdaderamente transformar a una persona. ¿Ok? Y lo mismo para hijos y quienes trabajan. Un hijo no debe sujetarse a los golpes de un padre, ¿ah? O a una petición pecaminosa o que tenga que ver con el mal. Ni tampoco un trabajador debe sujetarse a eso. ¿Ok? Porque ¿a quién es nuestra lealtad primero? A Jesús. ¿Ok? Pero bajo ninguna circunstancia debemos vencer el mal con el mal, sino encomendar nuestra causa al que es juez justo y dejar nuestra situación en manos del Señor y acudir a la autoridad. ¿Ok? Pero siempre confiando en que la autoridad puede fallar, pero Dios es bueno y fiel. ¿Ok? Entonces simplemente quiero dejar eso en claro, porque el concepto de autoridad bíblico no tiene nada que ver con lo que a veces, o sea, un esposo que llega con su esposa y le dice, haz todo lo que digo, la Biblia lo dice, lo siento, estás completamente equivocado. Eso no es autoridad, eso es tiranía. La autoridad te obliga a ceder tus derechos y ver por el bien de los demás. Eres responsable. ¿Ok? Entonces, bueno, solo quiero ser muy claro en eso, no quisiera que se malinterpretara. El concepto cristiano de sumisión tiene que ver con responsabilidad. ¿Ok? Ahora los hijos, dice el verso 1 del capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Ok? Entonces te das cuenta que otra vez hay una estructura de autoridad, los padres, y hay quienes se sujetan, los hijos, pero ninguno es mejor que otro. Los dos poseen dignidad, los dos son iguales, pero los dos cumplen un rol diferente. Unos dirigen y los otros se dejan dirigir, porque eso es bueno, ¿verdad? Honra a Dios, ¿verdad? Y también es un testimonio a la cultura, a la sociedad. Y vemos una vez más que la autoridad del padre no es ilimitada, no, sus hijos no le pertenecen, no puede hacer lo que quiera con sus hijos, como hacía el patriarca romano. Tu vida me pertenece, ¿verdad? Vida y muerte del niño. No, aquí el padre está sujeto a Dios. Su autoridad está limitada y solamente es para guiar, dirigir y permitir que el niño crezca en madurez. Sí, incluye disciplina, firmeza en la crianza, pero no tiene ni poder ni de destruir o quebrantar al niño. ¿Okay? Eso sería abuso de autoridad. ¿Okay? Así que la disciplina y la crianza es más que corregir, ¿verdad? La disciplina nunca debe ser arbitraria y la tarea de los padres simplemente es ayudar a los niños a crecer y madurar en el Señor. Y eso implica comprensión y amor. Recuerda, estamos hablando de un hogar cristiano. Esto es lo que se espera de un hogar cristiano. ¿Okay? Lo que trato de decir es que esto aplica para hogares donde el Señor es el Señor. ¿Okay? Así que evidentemente esto es lo que Dios espera de una sociedad,
pero yo no puedo exigirle o no debería esperar que un hogar no cristiano viva de esta manera. Esto es bueno y correcto y debería ser así, pero vivimos en un mundo caído y por lo tanto los cristianos resistimos al mal, ¿cómo? Dando ejemplo, ¿verdad? Ahora definitivamente, repito, estamos en una época diferente. Hoy hay muchos órganos y organizaciones que pueden ayudar a la gente que está siendo abusada. Y no está mal acudir a ellos, ¿no? Y creo que tengo que denunciar el mal, ¿no? Definitivamente, oponerme al mal. Pero la mejor manera en la que podemos vencer al mal es con el Evangelio, porque es lo único que puede transformar el corazón de una persona. ¿Ok? Entonces, los papás tienen que criar a sus hijos, no controlarlos, no manipularlos, no obligarlos a que sean lo que ellos quieren. Solo están ahí para fortalecerles, guiarles, servirles y ayudarles a que ellos aprendan a vivir bajo autoridad. ¿Okay? Un papá tiene que enseñarle a su hijo: hijo, tú fuiste creado en este mundo por el Señor para adorarle, para servirle. Él es la autoridad. Pero esa autoridad tú la tienes que obedecer a través de esta autoridad visible que ha puesto. Cuando me obedeces a mí, realmente estás obedeciendo al Señor. Yo estoy aquí para guiarte y ayudarte. Y solamente puede irte bien en la vida si confías en mi dirección. ¿Okay? Mientras estés en casa, tendrás que aprender a confiar en mí. Esa es la manera en la que tú estás aprendiendo a confiar en Dios. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del papá? Dice ahí: no los provoques a ira, ¿verdad? No seas abusivo, no los humilles, solamente críalos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Okay? Entonces, ambos tienen que ceder derechos, ¿estás de acuerdo? Ambos tienen que ceder libertades. Un papá que se involucra en la vida de su hijo y que hace esta clase de paternidad no es fácil, ¿verdad? Exige hacer a un lado el orgullo, exige hacer a un lado el egoísmo, exige hacer a un lado los derechos por invertir en su vida, por estar aquí para criarle, para guiarle y fortalecerle. Pero el niño también tiene que hacer a un lado su orgullo y su egoísmo, tiene que hacer a un lado su deseo de hacer lo que él quiere para encomendarse a Dios. Dios, me amas y me amas tanto que me diste unos padres a quienes sujetarme porque quieres cuidar de mí. Y quiero confiar en ti, y hacerlo es amando a mis padres y obedeciéndoles. ¿Okay? Sujeción mutua. El padre se sujeta a los hijos. ¿Cómo? Criándolos con esta autoridad limitada, ¿verdad? Y los hijos, ¿cómo se sujetan a los padres? Obedeciéndolos en todo. Evidentemente, excepción de cosas que sean pecado, ¿verdad? Pero obedeciéndolos en todo. ¿Por qué? ¿Qué forma eso? Carácter. Por último, el trabajo. Dice el verso 5: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con amor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro en el cielo, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en el cielo y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, en el hogar cristiano, pues probablemente había esclavos, como en la cultura romana. ¿Cómo transformaba el Evangelio un hogar? ¿No? Le dice Dios a los esclavos cristianos: hey, no sirvas a tu amo cuando te está viendo. Sírvelo como si fuera Jesús. Respétalo profundamente. Y sabes, lo que tú hagas, recuerda, Dios es el que va a recompensar. Y no te preocupes, tu jefe tiene un jefe y le va a pedir cuentas. No te preocupes. Pon tu vida y tu cuidado en manos de Dios. Y a los amos cristianos les dice: y ustedes dejen de
amenazar todo el tiempo a sus esclavos. Trátenlos con honor y dignidad. Provean para su cuidado. Así que bueno, el día de hoy ya no estamos gobernados bajo este mismo sistema de esclavitud, aunque algunos puedan sentir que los esclavizan en su trabajo, ¿no? Pero pues el día de hoy hay derechos del trabajador y hay sindicatos y hay muchas cosas a las que uno, pues ya sabe, te protegen, ¿no? Protegen tus derechos. Pero como cristianos, ¿qué significa esto? ¿Ok? Pues significa que un trabajador que es parte de la nueva sociedad y de los nuevos valores, si quiere hacer la mejor apologética del mundo, lo puede hacer así. Aunque no se sepa la suma teológica de Tomás de Aquino, aunque no haya leído, no sé, un libro de apologética, la mejor apologética es ser el mejor trabajador que pueda ser. Llegar puntual, no robarse horas de su trabajo, ni cosas de su trabajo, con la excusa de lo devuelvo al rato, al fin, ¿no? No pasa nada, ¿no? Trabajando de manera eficaz, pensando en el bienestar de la empresa y del jefe por el que trabaja, viendo por los derechos de otros, no viendo qué puede sacar de su trabajo. Y a los jefes cristianos, ¿qué les dice? No abuses ni explotes a sus trabajadores, ¿no? El equivalente sería, págales lo justo, no les retrases su paga, ¿verdad? No les pidas horas extras si no les vas a pagar, ¿verdad? Piensen que tienen familia. ¿Sí me explico? Solo estoy tratando de dar ejemplos de cómo podríamos aplicarlo a una situación laboral, ¿verdad? Hay muchas cosas más. Pero en ambos, tanto el trabajador tiene que recordar, todo lo que hago, lo hago para el Señor, no para los ojos humanos, lo hago para el Señor. ¿Y qué me pide mi Señor? Que haga todo bien para mi jefe, que busque el bien de mi jefe y de su empresa. ¿Okay? ¿Y qué le dice a los amos? En este caso, a los empleadores o a los jefes. Busca el bien de tus empleados. Busca el bien de los demás. Sé generoso con ellos al proveer un buen lugar de trabajo para ellos. ¿Okay? Cuida de ellos. Dales dignidad. ¿Okay? Así que, ¿por qué el Evangelio no dice abiertamente, digamos, Pedro o Pablo o algún evangelio dice abiertamente, hay que abolir la esclavitud? ¿Por qué nunca escribió eso Pedro o Pablo? Qué interesante. Ahora, ¿es bueno la abolición de la esclavitud? Claro que es bueno, ¿verdad? Qué vergüenza para la iglesia el tiempo en que no luchó contra ella, ¿verdad? Es un momento oscuro y terrible cuando la iglesia se desentendió de eso, ¿verdad? Pero, ¿por qué no escribieron contra ella? Porque verás, aquí hay un principio importante. Los cristianos somos libres, pero nuestra libertad no se nos ha concedido para hacer lo que queramos, sino para rendirla a Dios y servir a otros. En una sociedad como la sociedad romana, ¿qué hubiera pasado si todos los cristianos de inicio hubieran liberado todos sus esclavos? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera pasado que en lugar de hacer que los romanos dijeran, wow, mira su estilo de vida, ¿qué hubieran provocado? Aversión hacia ellos. ¿Okay? Entonces, los cristianos destruyeron la esclavitud, pero de otra manera, más eficaz. Hay una carta en la Biblia, la carta de Filemón, en la que Filemón tiene un esclavo. Filemón es un cristiano, tiene un esclavo llamado Onésimo, huye. ¿Y eso qué significa? Que ahora este esclavo, por haber huido, es un fugitivo y merece o la muerte o la cárcel o algún castigo. Pero por un plan divino, Onésimo conoce a Pablo y le predica el evangelio y se convierte en cristiano. Pero resulta que Pablo conoce a Filemón y Filemón también llegó al evangelio por Pablo. Así que lo que hace es mandarle una carta a Filemón para decirle, oye, ¿te acuerdas de Onésimo? Te lo envío de vuelta. Pero ya no lo reciban como un esclavo,
sino como un hermano en Cristo, porque es lo que es tu hermano en Cristo. Ahora, él me sería muy útil a mí, quisiera retenerlo, pero te lo envío porque en otro tiempo fue inútil, pero ahora yo sé que será útil, ¿no? Entonces, imagínate, ¿qué tiene que hacer ahí Filemón? Tratar a un esclavo como si fuera miembro de la familia era radical. Pero eso fue lo que hizo el Evangelio. Y eso fue lo que poco a poco hizo que la esclavitud se diera, se rompiera. El Evangelio, la transformación del corazón. ¿Ok? Entonces, John Stott dice así: ¿a quién se debe principalmente la liberación de las mujeres, niños y los trabajadores? ¿No es Jesucristo? Fue Jesucristo quien trató con cortesía a las mujeres y las honró en una época en la que se les despreciaba. Fue Jesucristo quien dijo: dejen a los niños que vengan a mí, en un periodo de la historia en que los bebés que no se querían se tiraban a la basura. O se les abandonaba en las plazas públicas para que los tomaran como esclavos. Y es Jesucristo quien enseñó la dignidad del trabajo manual, trabajando él mismo como carpintero, lavando los pies de los discípulos y diciendo: yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Así que la sumisión no es, sino al final, una manera de morir y resucitar con Jesús. No es sino parte de la nueva humanidad. Así que la igualdad subraya que todos hemos sido creados por Dios, pero la sumisión va más allá, porque la sumisión subraya el hecho del amor sacrificial, la disposición a ceder a mis derechos por amor a los demás. La sumisión mutua no nos permite ser egoístas, ni tampoco significa debilidad, porque la sumisión mutua no puede forzarse. Al contrario, la sumisión habla de verdadero poder y verdadera sabiduría. Se requiere poder verdadero para ceder y servir a otros. Poder que solamente el Evangelio puede proveernos. La mejor apologética, una familia restaurada, transformada por el Señor. ¿Por qué no tomamos un minuto para orar por esto? Señor, ayúdanos. Tú quieres transformarnos. Señor, somos una ventana a ese nuevo reino, a esa nueva sociedad, a esa nueva humanidad. Señor, pero nosotros estamos tan necesitados de ayuda porque somos egoístas y orgullosos. Perdónanos cuando dejamos que los valores de nuestra cultura dicten nuestra visión del mundo. Por favor, permite que el Evangelio transforme nuestra mente y nuestro corazón. Danos una mente cristiana, Señor, para en esta cultura, en esta sociedad, ser luz, Señor. Y ayúdanos a empezar por casa. Te lo rogamos, Señor. Ayúdanos a reflejar la cruz, tu humildad, tu amor, tu sacrificio, Señor. Te lo rogamos. Amén. Pues 10 minutos y vamos a simplemente cerrar con una conclusión de algunos temas importantes y de la moral cristiana. ¿Cuál es nuestra identidad ahora como cristianos?